Bueno, estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Continuamos con el foro Restauración de los Ecosistemas. En esta segunda conferencia titulada Un mundo que cuidar bajo nosotros nos acompaña la bióloga Patricia Santos. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM con especialización en invertebrados marinos y también tiene una maestría en biología celular y bioquímica. También en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un diplomado de restauración de los ecosistemas en la Universidad de Ryukyus en Japón. Muchísimas gracias a la bióloga Patricia Santos, a quienes le damos la cámara y los micrófonos. Bióloga, adelante. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Pues miren, quiero empezar con una frase que se oye un poco terrible y que se viene diciendo hace algún tiempo, pero es cierto. Dicen que la Tercera Guerra Mundial va a ser por el agua. Entonces, yo creo que eso lamentablemente cada vez pinta más cierto. Y no es porque el agua como compuesto se vaya a terminar, o sea, vaya a venir un extraterrestre y con una jeringota la saque del planeta. Lo que se puede terminar es el agua disponible para la vida. Entonces, en ese sentido, yo voy a hablar del agua como ese tesoro, como la matriz de la vida, y que aquí en particular en la península de Yucatán está bajo nuestros pies. Entonces, si vamos a hablar de un mundo que cuidar bajo nuestros pies, yo trataré de convencerlos que ese mundo es un tesoro. No solo un mundo como cuando uno habla de otro mundo o mi mundo interno, ¿no? Sino de verdad es un mundo del que depende toda la vida, pero no la vida humana, sino la vida toda como fenómeno en el planeta. Entonces, bueno, le cambié, aquí dice, un tesoro que cuidar bajo nuestros pies. Y entonces, pues, ¿por qué es un tesoro? Está bien que el agua, todos sabemos o intuimos que es necesario para la vida, ¿no? Y las personas que se han perdido en la selva o en el bosque o en el desierto dicen, ay, sí, tenía mucha hambre, pero yo lo que creía que más necesitaba podía morir era de sed. Entonces, lo primero que quiero romper es con una idea que es muy común, que viene de la idea aquella ancestral de los 4 elementos de agua, tierra, aire y fuego. El agua no es un elemento, el agua es un compuesto. Y pareciera solo un tecnicismo, pero de ahí viene la principal circunstancia para empezar a darle los argumentos de tesoro. Un elemento son los de la tabla periódica, espero que se acuerden, eso lo tienen que haber llevado en sus clases de secundaria. Oxígeno, nitrógeno. El agua es un compuesto que tiene 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Evidentemente es un compuesto sencillito, es un compuesto simple comparado con las moléculas grandes y sofisticadas, ¿no? H2O. Hemos oído incolora, inodora, insípida y que existen en forma gaseosa, líquida o sólida. Siempre hemos tenido ideas ciertas del agua desde la escuela y de la vida diaria. Y una de las cosas que siempre hemos oído, pero no se nos ha dicho bien por qué, es que es el llamado solvente universal. O sea, como si el agua fuera capaz de disolver todo o casi todo. Y efectivamente, de todos los compuestos que se conocen en la naturaleza, el agua es la que más capacidades tiene de disolver todo. Es una metiche, se mete con todos y todos se pueden meter con ella. ¿Y eso por qué? Pues esa circunstancia de la molécula de agua hace que como todo se pueda disolver en ella, eso permite que ocurra la vida. Miren, los seres vivos estamos integrados por moléculas que no están vivas. Una proteína no tiene vida, un azúcar no tiene vida, un lípido, una grasa no tiene vida. Y sin embargo, lo no vivo es bien distinto a lo vivo. No hay manera de confundirse si algo está vivo o no está vivo. Bueno, ahora los virus, ¿no? Pero, ¿qué es lo que permite que todo ese conjunto de moléculas no vivas se conviertan en un ser vivo
o den origen a ese fenómeno que es la vida, que se puedan todas ellas encontrar en el agua. Entonces, en ese sentido, el agua es la matriz, y simulando un poco a la película, es la Matrix, en donde la vida ocurre. Pero no solo hablemos de que ahí están los pececitos, no, en donde la vida ocurre a nivel íntimo. El fenómeno vida, en donde se encuentran las moléculas que hace que exista el metabolismo, el intercambio de energía con el medio ambiente, el poder crecer, reproducirse, todos esos que integran los fenómenos a los que llamamos vida, ocurren porque el agua tiene esta imagen que se ve ahí en la pantalla, esos puentes de hidrógeno. Cuando uno piensa en H2O, no hay que pensar que el oxígeno está en medio y los dos hidrógenos al lado así. No, están en un ángulo de 107 grados y ese pequeño detalle genera unas fuerzas electrostáticas que hace que entonces una molécula de agua traiga la otra y todas están siempre juntas como en una tensión dinámica, y allí en esa red ocurre la vida, ¿sí? Es gracias a eso que todo se puede disolver en el agua, y entonces una molécula se encuentra con otra y se empiezan a formar las células, los tejidos, los órganos, los sistemas, y nos seguimos hasta la biosfera. En cuanto ya no veamos que hay agua, adiós al fenómeno vida como lo conocemos. Y entonces, pues sí, pensemos en que en el agua es indispensable para la vida. Ya con lo que ahora yo les dije, yo creo que ya es suficiente para pensar que es un tesoro. Es un tesoro sine qua non, la vida existiría. Pero no solamente es un tesoro porque el agua está por fuera, como en los ecosistemas acuáticos, en los ríos, en los lagos, en los océanos, aquí abajo en el acuífero quintanarroense, sino también está por dentro. Sudamos, requerimos agua para nuestras funciones cotidianas, ¿sí? Todo el tiempo a nuestro cuerpo está entrando y saliendo agua, es la que mantiene todo funcionando, ¿sí? Entonces el agua es por fuera y el agua es por dentro, y el agua es donde todos los procesos biológicos se llevan a cabo. De hecho, los biólogos le llamamos que el agua es el estado vital, ¿no? Es el compuesto de la vitalidad, ¿no? Es la matriz de la vitalidad, las células, las esporas, hasta los seres vivos que menos agua tienen agua. Y entonces, pues ahí traemos un concepto que está un poco equivocado de la educación aquella donde nos decían el agua es un elemento en lugar de un compuesto, y que nuestro planeta se debió haber llamado agua en lugar de tierra, porque visto desde afuera, cuando ya pudimos salir y verlo desde afuera, los primeros astronautas, pues vieron que había más agua que tierra, ¿no? Y dijeron, pues ¿por qué no se llamó agua si 70% de lo que se ve es agua? Y sí, efectivamente, 70 y tantos %, pero de la superficie es agua. No de toda la masa planetaria, de la superficie, de la mera orillita, de la costrita esa delgadita de 14 kilómetros de ancho a la que le llamamos biosfera. Y entonces si nos ponemos a analizar esa agua terrestre, pues muy poca es dulce. Ahí hay unos números en pantalla, no me quiero agobiarlos con números, pero solamente el 0.007% del agua del planeta es agua disponible para la vida, porque mucha está en el océano. Esa es un agua que sí, toda la vida oceánica ocurre allí, pero los procesos internos de los animales y las plantas que viven en el océano no tienen la cantidad de sal que tiene el agua de afuera. Ocurren en el agua a la que le llamamos agua dulce, que también es un nombre raro porque no tiene azúcar, ¿no? Le llamamos agua dulce por no ser salada. Y del agua dulce que hay en el planeta, la mayoría está congelada en los polos, no está disponible. Y de la que está líquida y limpia, alguna está en los ríos, en los lagos, en las lagunas,
y alguna poquita está abajo de donde estamos parados, está bajo nuestros pies. Entonces es poquita y aparte está amenazada. Hemos visto que las nubes tienen agua. Hay agua en el océano, hay agua en la playa, hay agua en los ríos, hay agua en los lagos, hay agua en las llaves. Muchos chicos y chicas ven salir el agua de la llave y no se preguntan de dónde viene, ¿no? Ah, sí, del tinaco. Y de ahí, ah, sí, de la tubería. Y de ahí, ah, sí, y hasta ahí llegan, ¿no? Y entonces en todos esos ambientes terrestres en los que hay agua, los hemos visto, pero pocas veces nos han dicho que también está en donde no la vimos. Está abajo de nuestros pies y a esa agua le podemos llamar agua del subsuelo y aquí localmente, y bueno, casi todos los lugares también se les llama acuífero. Acuífero significa que es subterráneo. Entonces, a pesar de que sabemos que el agua es una condición fundamental para la vida, como fenómeno de todos los seres vivos del planeta, y para el bienestar humano, la salud, incluso para la paz, sabemos que hay muchos lugares en donde hay una escasez de agua terrible y que se generan problemas de todo orden, desde ético hasta político. Hay países del África subsahariana en donde tienen generaciones bebiendo agua que desalan del océano, ¿no? O lugares en donde en matrimonio se entregan a niñas a cambio de una cierta cantidad de agua dulce y de agua limpia para beber, en donde tomar un vaso de agua no significa enfermarse. La siguiente. Entonces, ese tesoro de la vida, ese tesoro vital, esa matriz de la bioquímica de la vida, aquí en la península de Quintana Roo, en los 3 estados, está por abajo de la plataforma continental. A diferencia de otros lugares, bueno, también está en las nubes, ¿verdad? Y en el aire cuando estamos sintiendo la humedad. Pero la mayor cantidad del agua depositada, y de hecho es una gran reserva del país, el agua, una gran reserva mexicana de agua dulce está en el acuífero de la península de Yucatán. Y esto, imagínense o preguntémonos cuántas personas saben. ¿Cuántas personas saben que estamos parados arriba del tesoro del que depende la vida, nuestra vida y nuestra salud? Y aquí hay algunos esquemas de cómo es que esa agua está allá abajo. No está depositada solamente en los cenotes o en las cavernas, está depositada en los grandes poros. Los poros de la plataforma continental pueden ser desde microscópicos hasta gigantes como los cenotes, ¿no? Y todos esos poros están llenos de agua dulce. A veces cuando hay sequía, el nivel del agua subterránea empieza a bajar. Cuando viene una tormenta o llueve mucho o en esos aguaceros, la esponja de abajo se llena. Pero aquí lo que es importante entender, además de que ese tesoro está bajo nuestros pies, es que ese tesoro está conectado todo, ¿sí? El agua de este cenote, por algún río, por algún canal de disolución, por muchos sistemas, o sea, la plataforma de la península es como un queso gruyère, como una piedra pómex, está llena de poros de todo tamaño, y así es su origen geológico, hace que ese tesoro que está bajo nuestros pies esté conectado. Entonces la fuente de vida está bajo nuestros pies y se mueve. La que sigue. Aquí hay esta imagen me gusta porque habla del tesoro como a 2 niveles. Un esquema en donde se ve como el agua de la lluvia, por eso no hay ríos en la península de Yucatán, porque todo el agua que llega por el clima que tenemos, que es de fuertes, intensas lluvias en verano, se va. Y lo hemos visto, ¿no? Llueve tremendamente, terrible, llueve por noches completas, 2 días, y al rato el agua, ¿a dónde está? Allá abajo. Y allá abajo se va, llena, se rellena el tesoro, se conecta entre él,
Y ese tesoro, además de que lo podamos ver así en un esquema, lo podemos ver al bucear en las cavernas o al asomarse a un cenote, ¿no? Entre paréntesis, quiero decir que ese tesoro tiene sus tesoritos hijos, porque ahí hay hallazgos arqueológicos, ahí hay hallazgos de fauna de tiempos pasados. Además de la riqueza que significa para la vida, también tiene una riqueza histórica y cultural. El acuífero es un súper, mega, gran, archi, ultra, recontra tesoro bajo nuestros pies. Se le llama kárstico a este acuífero, a diferencia de otras aguas subterráneas, por esto que les decía yo que en la península la naturaleza geológica, que es de carbonato de calcio, recibe el nombre de karst, y entonces es una condición geológica que por la acidez de la lluvia va generando que se disuelvan pequeños poros, y cuando ya lleva mucho tiempo de disolución, grandes, se hacen agujeros en el piso. Nosotros hemos visto que se hace una rejollada allá atrás de la colonia no sé cuál, que se abrió en la carretera Playa del Carmen un socavón, y que de repente acá atrás del rancho de no sé quién hay un cenote que antes no estaba, porque se está disolviendo. Y esa es la naturaleza del karst. Esa disolución geológica es la que permite que todo el agua esté allá abajo, está bien guardadita, pero de ella bebemos todos, no solo nosotros, sino toda la fauna silvestre. Imagínense los jaguares, los venados, los cuatíes, los mapaches que viven en la selva de nuestro estado. ¿A dónde van a tomar agua? Pues ahí, a los agujeritos, y le dan sus lengüetazos al tesoro. Hay una cosa bien importante para poder entender una de las mayores amenazas que tiene el tesoro. El tesoro tiene muchas, pero hay dos grandes amenazas. Una es la contaminación y otra es la sobreexplotación, o sea, sacar más del que las lluvias reponen. ¿Por qué es tan importante y tan grave el problema de la contaminación? Porque, como les explicaba hace un momento, el tesoro está comunicado todo entre él. Por un lado entra, por otro lado sale, abajo se encuentra el agua en conductos horizontales. Entonces, lo que le pase a una parte del acuífero, le pasa a otro. Es dinámico. Si el señor de este lado está tirando el aceite de su coche, o el cadáver del perro, o la basura en un cenote o en un pozo de agua, el señor del otro lado de ahí mismo está sacando el agua que bebe. Entonces las bacterias, los plásticos, los contaminantes, los nutrientes, las toxinas están circulando. Entonces el tesoro es una red, y como buena red hay que cuidarla. Imagínense una red así de la de los pescadores, que si se rompe un hilito se mueve toda, ¿no? Así de frágil y de fino es el equilibrio químico del tesoro. Y la otra amenaza es la sobreexplotación. Si hay una sobreexplotación, se va secando. Vamos pensando en que no hay disponibilidad de agua dulce para los seres vivos, para las plantas. Hasta ahorita he hablado de los animales, pero también el agua que las raíces de las plantas toman para crecer, la toman del mismo tesoro. Entonces la desecación, la desertificación son consecuencias de ir perdiendo el agua del acuífero. Y en este caso, por estar cerca del mar, en los lugares costeros, como aquí Quintana Roo, Cancún, en donde estamos, si el nivel del agua del acuífero del tesoro empieza a bajar, porque la gente saca mucho, conectan muchas bombas y extraen agua, por nivelarse empieza a entrar el agua vecina, que ¿cuál es? Pues es la del mar, para equilibrar, ¿no? El agua del mar entra con su sal, y eso se llama intrusión salina. Y esa es otra forma de contaminar, porque los animales y las plantas no nos sirve para beber el agua del mar. Échenle una cubeta a las plantas del jardín, de la del mar, van a ver cómo amanecen, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que estamos todos conectados. El tesoro es fino, es frágil, tiene tesoros culturales, históricos, bioquímicos, permite la vida, la salud, la paz,
y todo está conectado bajo nuestros pies. Entonces, lo que nosotros hagamos desde arriba impacta al tesoro, porque es como un engranaje. Si se mueve un engrane, él mueve a todos. Lo que se haga en la selva impacta al arrecife. Lo que ocurra acá arriba en la superficie impacta al agua del acuífero. Tenemos que vernos todos conectados en donde el agua del acuífero, el agua subterránea, permite que se siga manteniendo toda esa conectividad, pero aparte los fenómenos de la vida, ¿no? Acá hablamos de EDAs, ecosistemas dependientes del agua subterránea. Todos somos dependientes del agua subterránea. La que sigue. Y entonces, pues yo les decía que para cuidar y para conservar ese tesoro se requieren de muchas acciones de educación ambiental, porque esta es tarea de todos, no es tarea del gobierno federal, no solo es tarea del gobierno del estado, no solo es tarea del gobierno del municipio, de los padres de familia, de los maestros, de las autoridades, es tarea de todos y cada uno como individuos, como personas. Entonces, para conservarlo y cuidarlo tenemos que tener un poco claro el valor que tiene. Y yo a lo que aspiro es a que mínimo todas las personas sepan que aquí nuestra vida depende del agua subterránea y que estamos parados arriba de ella. Y entonces por ahí, ya las dos últimas imágenes, enlisté actividades que no voy a leer, pero por ahí de esas 20, cuando menos hay 10 en las que todos podemos hacer algo. Desde tomarnos duchas más cortas, regar las plantas con el agua con la que desinfectamos o lavamos las verduras, cerrar el agua mientras nos enjabonamos o nos lavamos los dientes o cuando los varones se rasuran, poner dentro de los depósitos del agua del baño ahorradores, no lavar el auto con la manguera, sino con una cubeta, etcétera, etcétera, etcétera. Todos podemos hacer algo. Y el que menos puede hacer, cuando menos, puede platicar de esto a sus amigos, a su novia, a su compadre, a sus compañeros de la escuela, a toda su banda. El agua es un tesoro y aquí en Quintana Roo tenemos el tesoro bajo nuestros pies. Gracias. Gracias por la ponencia, sin duda algo muy interesante y algo que tenemos que reflexionar todos como usuarios del agua. Y bueno, desde luego esto ha generado distintas preguntas, así que al público que está conectado en este foro me gustaría que realizaran preguntas. Adelante. Gracias por su ponencia. Tengo una duda. En este caso, para las universidades y la comunidad en general, ¿cómo se podrían crear programas de protección para los manglares y el subsuelo? Ajá. Mire, la educación transforma. La educación es un proceso de transformación personal y entonces la responsabilidad de las universidades, de las escuelas, de la academia, todas las instituciones educativas, desde las más pequeñitas, están influyendo en la transformación de una persona. La transformación de los conocimientos, de la forma de vivir, de la forma de sentir, la transformación tanto intelectual como emocional. Ahí hay que ir depositando como piezas de un rompecabezas, como insumos, la información que tenga, o sea, la que sea suficiente para entender, como esta que yo explicaba, la parte bioquímica del agua, pareciera solo un tecnicismo, pero con esa podemos entender por qué disuelve todo y por qué es importante para la vida. Entonces ya pasa de ser solo un discurso a tener una fundamentación técnica que se oiga que sí es cierto. No es algo que solamente los estudiantes tengan que creer, sino que entienden por qué. ¿Sí? Al entender por qué, tomar decisiones es más fácil, porque los jóvenes pueden saber hacia dónde dirigen sus pasos y las instituciones educativas cómo ir amasando, qué se puede hacer con ellos, porque están entendiendo el porqué de lo que se tiene que hacer.
En el caso particular del manglar, el manglar, entre las muchas funciones que cumplen la naturaleza y de los que se llaman servicios ecosistémicos, es que en las raíces, abajo, en la parte del manglar que no vemos, el lodo, que por cierto es más del que sí vemos en el aire, hay una gran cantidad de poblaciones de bacterias, por eso huele a pantano, por eso huele feo, pues porque es un pantano. Los manglares son plantas naturales de tratamiento de agua. En ese pantano viven una gran cantidad de especies que depuran el agua. Eliminan toxinas, eliminan metales pesados, moléculas complejas que son producto de los agroquímicos y los pesticidas que vienen desde el continente camino hacia el mar, y al pasar por el manglar se depura. Entonces, conservar los ecosistemas sanos es conservar sana el agua, y entonces es conservar la salud de todos los que vivimos aquí, incluidos nosotros, ¿sí? Si el ecosistema está sano, nosotros estamos sanos. Si el ecosistema está enfermo, nosotros estamos enfermos. Me gustaría preguntarles si podemos participar en sus programas de reforestación y protección al manglar. Sí, no solamente pueden, sino yo creo que deberían vivir la experiencia de meter las manos a las acciones reales. Y esto puede ser desde cargar y subir en una embarcación plantas y picos y palas y agacharse y sembrar y el sol y el sudor y todo eso, pero también tiene que ver con después poder ver los resultados de esos. Cuando un joven ve un ave nacer de un huevo y después le toca verla liberarse una tortuga, difícilmente va a ser un niño que con una resortera o con una escopeta ande matando animales. Las personas y los jóvenes que participan, sí hay programas de voluntarios que pueden integrarse, casi siempre preferimos que sea de manera organizada para no tomar riesgos de accidentes, ¿no? Pero sí se requieren muchas manos porque el trabajo de restauración en el campo es pesado, es agotador, son muchas hectáreas las que requieren la intervención y la ayuda humana, y yo estoy segura, puedo dar testimonio que esa experiencia también ayuda a que se transformen en mejores personas. Bien, pues nuevamente muchísimas gracias por esta interesante ponencia a la bióloga Patricia Santos, y gracias otra vez al público que nos sigue a través de las redes sociales. Despedimos esta segunda conferencia esperando que nos acompañen en la siguiente, que va a estar sumamente interesante. Este día ha estado cargado de información, así que vayan por un café, un agua, los esperamos al ratito. Reflexionemos después de esta conferencia acerca de la importancia de la conexión de los ecosistemas. El que nosotros como ciudadanos generemos algún tipo de contaminación está influyendo directamente en aquellos otros que probablemente no están a la vista. Los manglares, también las dunas costeras, las playas, los arrecifes, todo está conectado en nuestro sistema. Debemos de ser también muy conscientes de que al yo arrojar algún tipo de residuo en mi hogar, voy a llegar directamente a las plantas, a los peces y a otros animales. Cuidemos el planeta.